Saludos cuando abrimos la mesa de En Perspectiva en este miércoles 29 de marzo de 2017. Saludos para Teresa Herrera, buen día. Buen día, Miriam, audiencia, compañeros de mesa. Gerardo Caetano, ¿cómo te va? Buen día para todos. Guillermo Fossati. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y Jimena Blascoaga, queda saludada, enseguida se incorpora. Vamos al primero de nuestros temas. Hoy vamos a hablar básicamente de asuntos nacionales, aunque quizás en el final se cuele el mundo también. ANCAP confirmó este lunes que en 2016 tuvo ganancias por $15 millones luego de 5 años consecutivos de pérdidas que sumaron un rojo de $800 millones. En la conferencia de prensa donde se efectuó el anuncio, los jerarcas del ente destacaron la exitosa gestión de la deuda, que disminuyó de 1.417 millones a $653 millones en 2016, la reducción del pago de intereses, el abatimiento de los costos de producción y la baja en los gastos de administración y ventas, publicidad, honorarios y consultorías, seguros y energía y agua. De todos modos, la presidenta del directorio, Marta Jara, indicó que todavía no están dadas las condiciones para que la mejora en las cuentas de la empresa se traduzca en una caída en las tarifas de los combustibles. Manifestamos nuestro compromiso con la sociedad de seguir profundizando estas eficiencias para poder trasladarlas a la tarifa una vez que se consolide definitivamente la gestión. Varios de ustedes querían analizar esta noticia esta mañana. ¿Quién empieza? ¿Vas tú, Guillermo? Bueno, sí. Claro, en realidad uno se pregunta qué es lo que se festeja, ¿no? Porque el tema es cómo se llega a la salida de las cuentas en rojo. Y yo creo que lo primero que correspondía era pedir disculpas por las tarifas abusivas. Las tarifas abusivas, todos sabemos que las naftas son caras, que el gasoil que afecta a la producción es caro, el boleto tiene un precio que está vinculado al precio del combustible. Entonces, cuando encontramos que hay una diferencia importante, es decir, con una caída del 26% del costo del crudo, las tarifas se mantienen en su precio, eso solo nomás, una caída del 26% del precio del crudo y las tarifas en su precio, ya está bastante por encima de ese 15% del que están hablando. Y hay un acumulado que vienen recaudando a punto de partida de eso. Aparte de la tremenda capitalización de la deuda, que eran $622 millones, con lo cual, en definitiva, no hay mucho que festejar en ese sentido. Lo importante acá es ver cuántas cosas se han hecho en torno a eficiencia, en torno a mejor gestión, en torno a dejar de hacer aquello que no tiene que hacer ANCAP. Y ahí es donde uno podría decir, bueno, sí, efectivamente se están haciendo cambios importantes que conducen a una ANCAP mucho más saneada mirando hacia adelante. Caso contrario, esto es tremendamente artificial, es hacerse trampas al solitario en el entendido de que estás logrando mejorar las cuentas, trasladando la carga de los problemas a la gente, ¿no? Es interesante lo que decía Guillermo recién. ¿Debió haberse hecho un planteo de ese tipo? ¿Un pedido de disculpas por el precio de los combustibles? Está claro que tanto en el Poder Ejecutivo como en la propia ANCAP se admite los combustibles deberían ser más bajos. Pero no está dicho en esos términos que Guillermo propone, ¿no? Claro, y si no de agradecimiento concreto y claro, yo creo que de disculpas, sí, porque efectivamente tú le estás pasando una carga importante a la gente y al sector productivo y demás. ¿Gerardo? Bueno, aún la gestión de las empresas públicas es también política, no es solamente capacidad técnica. Acá hay un hecho muy clave, yo creo que hay que partir de eso, que es que en el pasado quinquenio se generó un déficit de $800 millones. Yo estoy de acuerdo que las empresas públicas no tienen como objeto la rentabilidad, sino que tienen como objeto, el servicio público y muchas veces en la historia del país, las empresas públicas para generar vectores de desarrollo han tenido que padecer déficit. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es que en 5 años, con probada mala gestión, con despilfarro de los fondos públicos, con cierta desaprensión
en el manejo de una empresa que es de todos, genere para este país un déficit de 800 millones de dólares. Entonces, yo creo que hay que celebrar un cambio de rumbo en lo que es, tal vez, junto con Antel, una de las principales empresas del país, ya no solamente una de las principales empresas públicas. Y creo que se pueden mostrar algunos logros realmente relevantes, es decir, de la situación terrible luego de la recapitalización con un endeudamiento de 1.400 millones de dólares, se pasa a una situación en apenas un año y poco, de 650 millones. Hay allí la cuenta pendiente de la caída de las tarifas, sin lugar a dudas, pero yo entiendo bastante razonable que una empresa que viene de un colapso realmente poco creíble, una empresa monopólica, una empresa que tal vez haga cosas que no debe hacer y que las cosas que debe hacer las haga mejor. Pero ojo, se plantea nuevamente la discusión sobre el rol de las empresas públicas. El herrerismo, por ejemplo, muchas veces planteó que Uruguay, para abaratar el combustible, tenía que importar combustible refinado. Bueno, yo creo que eso es un grave error, y podrá abaratarlo un año, pero como ayer en la conferencia de prensa se probaba, si eso hubiera sido la pauta dominante en este 2016, el precio hubiera sido mayor, no menor. Entonces, esos instrumentos estratégicos, como por ejemplo la capacidad de refinación, o por ejemplo la capacidad de refinación con calidad, sobre petróleo pesado, que es buena parte del petróleo que hay en América Latina, yo creo que está bien mantenerla. Otras cosas son otras cosas que hace ANCAP y que no debiera hacer. ¿Quién sigue? ¿Teresa? Yo era de las que planteé este tema también. Bueno, dale. Así que, en primer lugar, estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos y me parece además que quiero ir a otro ángulo de enfoque del asunto. Más allá de que quisiera recalcar esto último que decía Gerardo, ¿no? Digo, ANCAP no tiene que estar haciendo perfumes, digo, es una cosa... O whisky, es una cosa de locos, digo, eso no, para mí no resiste el menor análisis. Y me parece que además... Pero eso ya quedó superado. Sí, pero esas son decisiones que ya se tomaron. Claro, son decisiones que por eso digo, no resisten. Pero me parece que, y acá voy a hacer referencia a una cosa que aprendí el año pasado cuando fui al último congreso que fui del Banco Interamericano de Desarrollo, que uno de los expositores fantásticos, que es el líder de la parte informática del banco, dijo, bueno, miren, tengan claro que los próximos 3 años... No estamos hablando ni de 10, ni de 5, ni de los próximos 3 años. En América Latina van a desaparecer el 50% de los trabajos actuales y van a aparecer un 70% de trabajos nuevos. Entonces, a mí me parece que la mirada que hay que hacer sobre ANCAP tiene que ser desde esos parámetros, porque tú decías recién, Gerardo, acá hay un tironeo porque es una empresa pública, entonces está entre la buena administración, etcétera, etcétera, y lo político. Bueno, yo creo que acá los políticos lo que tienen que entender es que el mundo cambia radicalmente y por lo tanto el modelo de negocios como el de ANCAP es un modelo de negocios que por lo menos hay que revisarlo a fondo para ver si sigue teniendo vigencia en el mundo de hoy. Pero yo para una aclaración, cuando reivindico lo político, estoy pensando en todas aquellas cosas que una empresa privada no tiene que pensar y que una empresa pública sí debe pensar. Por ejemplo, yo a una empresa pública le requiero dimensión estratégica. Bueno, yo le estoy reclamando dimensión estratégica, una empresa pero en privada, este sentido, claro, su dimensión estratégica es otra. Claro, pero la dimensión estratégica de ANCAP tiene que ser esta, tiene que ser entender Entre que otras. muchas veces no se puede estar, lo cual no quiere decir no dar alternativas, ¿no? Digo, el modelo Juan Lacase. La idea de que no tenemos por qué seguir repitiendo las mismas cosas por eso me parece que no alcanza con los recortes, no alcanza con la sana administración, no alcanza con haber cortado el 50% de la inversión publicitaria, sino que me parece que hay que ir como un paso más allá y plantearse estratégicamente
ANCAP y todos sus satélites alrededor, ¿realmente son viables en el mundo de hoy? Lo cual no quiere decir pensar en empezar a echar gente, porque cada vez que uno dice estas cosas, inmediatamente los sindicatos se les tiran los pelos y empiezan a decir, bueno, están hablando... No, simplemente reconversiones, reingenierías, digo, toda una serie de cosas que a mí me parece que todavía no se están haciendo. Es decir, se está trabajando sobre el mismo modelo, ya termino, perdón, Jimena. No, tranqui. Trabajando sobre el mismo modelo, haciendo recortes, eficiencia, eficacia, etcétera. No, eficiencia tratemos de pensar, digo, tener la cabeza más abierta en un mundo que, insisto, en los próximos 3 años, no es ni 5 ni 10. Yo el dato de Teresa me lo reservo para el próximo tema, creo que incluso va a tener un poco más de calado. Con respecto a cuando hablamos de la eficiencia y el rédito en las empresas públicas, yo comparto el concepto de que las empresas públicas no están para ser rentables, pero hay una confusión terrible en qué es ser rentable y qué es generar una ganancia para reinvertirla. O sea, la rentabilidad de la empresa está dada por ese margen de ganancia que tiene, que se lo apropia, digamos, quien posee la empresa y lo distribuye entre las personas que trabajan. En el caso del Estado, no quiere decir que uno tenga que siempre empatar o perder en las cuentas. A mí me puede dar positivo el saldo y reinvertir una mejora de calidad de servicio y ampliación de servicio. La obligación que tiene el Estado como empresa es que no tiene que pensar en el beneficio propio, sino en cómo volcar ese beneficio que está dando la actividad empresarial para la ciudadanía. Vimos en un caso el tema de Antel cuando se unificaron las tarifas. O sea, yo soy oriunda de 33 y recuerdo cuando teníamos que marcar hacia Montevideo y la tarifa diferencial era espantosa. Uno se venía a estudiar y comunicarse por teléfono con sus padres era carísimo, era mejor mandar una carta. Era hasta más eficiente cuando aparecieron el correo electrónico y nuestros padres empezaron a adaptar el correo electrónico, ahí nos salvó un poco la petiza. A ver, el tema de ANCAP, a mí me da siempre las mismas sensaciones. Otra vez la pelota a casa de Doña Marta. Es como que volvemos siempre al mismo tema y tratamos de aplaudir y festejar logros muy magros en comparación a terribles metidas de pata y mano en la lata. O sea, yo no sé si a veces es un poco brusco, si fueron burradas espantosas o corrupción o una mezcla nefasta de ambas. Pero a ti te consta que hubo mano en la lata. No, por eso dije. Entonces hay que tener cierta cautela. Lo puse como en en un velo de hipótesis. A mí no me consta absolutamente nada que no haya sido probado en la justicia. Exacto. Y que no haya prueba fehaciente y que esté. Y luego de la segunda instancia, ni siquiera luego del primer procesamiento, hasta que no esté la sentencia firme. Ahora, dicho eso, que huelen mal, de todas maneras. Dicho eso, hay un montón de cosas que por lo menos nos dan la idea de que mal manejo hubo. Yo cuando Fossati hablaba un poco del pedido de disculpas, yo me ponía a pensar, a mí me llegan a pedir disculpas con lo que tengo que pagar de combustible, con lo que es el país productivo, el gasoil famoso, el gasoil productivo, sí, que lo viene esperando hace como 15 años, el famoso gasoil productivo. Y vos lo ves a Sendik de vicepresidente ahí, impoluto. Es decir, no me pidan disculpas, porque es como que me genera más todavía, me hierve un poco más la sangre, porque parece que encima me están tomando el pelo. Y con respecto al tema de la importación, yo entiendo la ecuación de que si hubiésemos importado combustible, en realidad en el balance del 2016 podría ser que estuviera un poco más cara la nafta. Un segundo, pero también decirte concretamente, todo lo bien que estamos haciendo, que ahora tenemos 15 millones a favor, y si salimos es una toma de pelo también. Totalmente de acuerdo, pero es que a mí me pasa, es esa la sensación de otra vez la pelota en la casa de Doña Marta. Es todo lo bien que estamos haciendo, qué bien, 15 millones, 800 millones te acabo de inyectar hace 12 meses. Y me estás aplaudiendo 15 millones que para el Estado, a ver, para uno 15 millones es una tonelada de dinero, para el Estado 15 millones no es nada. Estamos hablando del corte del 50% de la publicidad de una empresa monopólica que no compite en ningún producto. ¿Para qué haces publicidad? Explícame. El fin de la... Yo entiendo una vez cada tanto informarle a la población en una pauta linda y bonita lo que estamos haciendo, muchachos, como una rendición de cuenta pública. Ahora, la publicidad de ANCAP subvencionando espectáculos públicos, subvencionando un montón de emprendimientos culturales, deportivos, el equipo de fútbol. ¿Para qué? Con la crisis que tiene, porque que lo haga todavía Antel, que está teniendo un servicio bueno y un superávit. Casi todo da pérdida, menos la distribuidora Duxa, o casualidad, justamente la que está directamente vinculada
con los combustibles es la que da ganancia. Las de Portland, por ejemplo, ¿por qué las mantienen? Las tres. Ahora, Bueno, perdón, hablando de la de perdón. Portland, y no me quiero ir a un tema que a veces no se discute en la palestra pública, que es las sociedades anónimas dentro de las sociedades anónimas dentro de las sociedades anónimas que tienen ANCAP. En mi época de DIL 33, periodo 2005-2010, vienen directores de ANCAP a presentarnos lo maravilloso que va a ser todo el tema de las calizas y el Portland para nuestro departamento a vendernos. En un momento, un veterano edil, que es un abogado muy renombrado de mi pueblo, pregunta sobre la situación jurídica. Yo estaba en la comisión legislativa junto con él. Y nos ponemos a ver, aquello era todo lo que te dicen en Facultad de Derecho que no debiera de existir, lo estaba haciendo el Estado uruguayo. Era una sociedad anónima que tenía el 99% de capital del Estado, un 1% de una sociedad anónima que estaba constituida por un 99% de capital del Estado y un 1% de otra sociedad anónima que estaba constituida por un 99%. Y así era una concatenación que llegamos además a Cajas una... chinas. No, era... A ver, la Matiusca era un poroto. Sí. Y encima llegamos a una que estaba constituida en Argentina, que integraba una parte de ese 1% YPF. Que además me cambiaba, porque me dirán, bueno, ¿a qué viene esto que estaba en Argentina? Me cambia el ordenamiento jurídico que se le aplica, porque la sociedad anónima o toda sociedad comercial se le aplica el derecho donde está constituida. Ergo, me estás importando a una empresa estatal, por más que le dé forma a sociedad anónima, por cómo está integrada, el derecho argentino. ¿Y para qué? A ver, nosotros podemos inscribir cualquier discusión en una lógica político-partidaria. No es nuestro espacio. No es nuestro espacio. Hagamos análisis. Yo creo que el colapso de ANCAP en el último quinquenio es injustificable, es inadmisible, está más allá de cualquier consideración política. Por supuesto. Es tremendo, es decir, cuando uno dice y traduce en Indefendible. otras áreas del quehacer nacional, que tienen demandas muy legítimas, de un nivel de exigencia social muy, muy claro, un déficit de 800 millones en una empresa, cualquier empresa pública, es inadmisible. Es inadmisible. Aun cuando se hayan hecho inversiones que en términos estratégicos uno puede decir, bueno, esta inversión se justificaba, pero no puede justificarse bajo ningún aspecto 800 millones de déficit. Bien, ahora, hay un nuevo directorio que toma un fierro caliente. Sí, no los envidio. Que necesita una recapitalización enorme, discutida, que está en medio de fuego interno y fuego externo. Y que en su primer año de gestión puede mostrar, bueno, un cambio de rumbo. Bien, démosle un cierto crédito, Pero porque disculpa, ¿cuáles además son las señales de muchas cambio de de rumbo? muchas de las cosas que tú estás planteando no empezaron en estos 12 años. Y además no son solamente del Uruguay. El tema de la reforma del Estado que genera estas suertes de empresas conexas ya venía de atrás. No, yo no estoy diciendo que Y yo entre hice este otras invento cosas, de los últimos y 12 entre años. otras cosas, eso tiene que ver con una ausencia de transformación estructural de las empresas públicas. Entonces, yo lo que digo es, acá tenemos un tema crucial que incluso está en manos de la justicia. Tenemos un directorio nuevo al cual no se le puede adjudicar la responsabilidad del muerto anterior, que en el primer año de gestión, bueno, siempre uno puede ver lo que pudo hacer o lo que no pudo hacer. Los mejores jugadores son los que miran el partido. Yo creo que después digamos, de un tiempo asiago, el directorio puede mostrar cosas. Yo una de las cosas que me parece también interesante pensar, porque es cierto lo que decís, hay que levantar una carta de confianza cuando... Y aparte es un gerente general calificado y Marta Jara es sin duda calificada. Uno se pregunta eventualmente la capacidad de acción que tienen, es decir, si efectivamente pueden aplicar criterios técnicos para maximizar en ANCAP, o si hay una serie de condicionamientos y ellos tienen una serie de condicionamientos. Yo creo que eso lo coloca incluso a Marta Jara en incomodidad cuando tiene que salir al aire y tiene que expresarse abiertamente de esto, porque eventualmente el interrogatorio, las preguntas legítimas que un periodista, por ejemplo, puede plantearle, llega a un punto donde eventualmente puede experimentar una sensación de incomodidad porque queda como girando en un círculo sin poder dar
otro tipo de respuestas. ¿Y cómo termina saliendo? Nuestro propósito último es poder trasladar, primero es arreglar la casa, mejorar la eficiencia y luego trasladar a las tarifas públicas todo esto. Lo que queda en el camino es entender que el proceso por el cual están buscando sanear la casa y mejorar la casa es a través de lo que yo le llamo tarifas públicas abusivas, combustibles totalmente abusivos, y bueno, de la recapitalización simplemente considero que es un elemento fundamental para explicar por qué los números salieron de estar en rojo. Pero lo que claramente hay que expresar es que es la gente la que efectivamente le está dando la mano y reconocerlo como tal, diciendo, bueno, hubo una tan terrible mala gestión para atrás que ahora no hay otra cosa que trasladarle a la gente el que tenga que absorber el poder corregir las cuentas de ANCAP. Sí, está claro que hay dos grandes factores en la mejora de los números de ANCAP que tienen que ver con lo que la gente pone, ¿no? Totalmente. Uno, la capitalización de la empresa, que fue cambiar deuda de un lado para el otro, ¿no? Era de ANCAP, pasa a ser del Estado. En fin. Dos, el precio de los combustibles, que es una especie de impuesto escondido allí que estamos poniendo todos para que los números de ANCAP se acomoden. Y yo quiero... Después, también es cierto que hay una serie de mejoras que tienen que ver con decisiones que se han ido tomando dentro de la empresa, ¿no? El propio manejo de la deuda remanente, ha permitido bajar costos. Bueno, y las autoridades y la propia ingeniera Jara han ido mencionando varios. Claro, lo que falta saber es cuánto pesa una cosa y cuánto pesa la otra. Si se pudo haber ido más rápido en este segundo capítulo de medidas, ¿no? El de las transformaciones que ANCAP tiene que procesar. Uno se pregunta, por ejemplo, si Marta Jara aceptaría mantener las tres empresas de Portland. Yo personalmente estoy convencido que ella no considera que sea necesario eso. Lo que pasa es que ahí aparecen los condicionamientos. Yo quiero introducir, hay oyentes que dicen, elemento. Como Sergio, se recortó solo lo que los sindicatos permitieron. Claro. El Portland da pérdidas, pero no se deja actuar. Los costos de refinar son insostenibles y nada se hace en esa materia. A eso quiero ir, porque incluso hay una diferencia entre el propio Estado, ¿no? O sea, la URSEA dice una cosa sobre los números del combustible y ANCAP dice otra. Es más, el nuevo gerente salió a decir que no está de acuerdo con el cálculo de la URSEA en torno a si conviene o no conviene refinar y si conviene o no conviene importar. Con lo cual, realmente a mí me gustaría que esa discusión se pudiera dilucidar, porque realmente, son dos organismos del Estado que realmente, a mí la URSEA me merece el mayor de los respetos, ha hecho un trabajo muy interesante, creo, en el país, y sigue haciéndolo. Y por otro lado, el nuevo gerente de ANCAP que dice que no está de acuerdo con ese cálculo de la URSEA. Entonces, que se pongan de acuerdo primero. Exactamente. Las unidades reguladoras y los entes públicos no han estado de acuerdo en términos generales casi que nunca. O sea, desde que se crearon las unidades reguladoras, que lo que han hecho es controlar las entes del Estado, a nadie le gusta que se le metan con la construcción de su propia tarifa. Abusivo es la construcción de la tarifa política de UTE, por ejemplo. La construcción de la tarifa política de ANCAP es espantosa en términos de mi bolsillo, pero es entendible en términos de una empresa que anda mal. Yo cuando voy a un punto que es no aplaudir lo que se hizo, no es porque le esté echando en el saco al nuevo directorio lo que hizo el anterior. Es porque, capaz que por herencia maldita de mi abuelo, no te puedo aplaudir a lo que estás haciendo porque lo tenés que hacer. O sea, yo te aplaudo a lo que hagas extraordinario, pero que si estás haciendo las cosas bien, porque las tenés que hacer bien, o sea, estás haciendo lo que tenés que hacer, lo que es tu deber hacer, ¿por qué te tengo que estar aplaudiendo? ¿Pero quién y diciendo, estamos hablando de los 15 millones de ganancias, estamos hablando de, en un año se hizo un montón de cosas, en un año se hizo lo que se tenía que hacer, está perfecto. Sigamos analizando, sigamos yendo para adelante y tratemos de mejorar todo esto. A propósito de comentarios que han hecho ustedes, vienen comentarios de los oyentes. Por ejemplo, sobre la reducción en publicidad, que Jimena cuestionaba que quedara el 50%, que está viendo ahora con respecto a lo de antes. Dice Enrique, la publicidad de ANCAP no es de combustibles, es de otros productos que sí están en competencia. Sí, alude al caso, por ejemplo, de los lubricantes, ¿no? Claro. Los lubricantes sí están en competencia. Porque es monopólica en combustible. En combustible. No debemos olvidarlo.
De todas maneras. De todos modos, creo que sí, hay mucho para discutir a propósito del papel de ANCAP en sponsoreos, ¿no? Sí, claro. El rescate de ese 50% por publicidad, en términos monetarios, ¿se sabe? Sí, lo tengo por acá. Ahora, enseguida te doy el número. Pero, Teresa, ¿para dónde ibas tú? No, yo quería simplemente para... Dice para un oyente redondear. acá, es gracioso, Sí, ya que sí. te tengo ahí a la vista, Sí. que por primera vez en la vida... no sé si es para tanto, pero que por primera vez estoy de acuerdo con Teresa en cuanto a la transformación de fondo que tiene pendiente ANCAP. Bueno, celebro que el oyente o la oyente esté de acuerdo conmigo. Eso lo dice Eduardo de Positos. Pero no es la primera vez que yo planteo la necesidad de cavar en otro pozo, ¿no? Por decirlo con los términos como lo dicen los líderes de creatividad. Y otro, Elder, también a propósito de estas reformas, dice: ANCAP no es el futuro. El petróleo es finito. Estoy de acuerdo. ¿Se justifica seguir invirtiendo en ANCAP cuando el futuro es otra u otras formas de energía? A mí me parecería extraordinario centrar la discusión allí. Y creo que las demandas son más complejas de decir qué es el futuro. Por ejemplo, nosotros en América Latina tenemos países riquísimos en petróleo que tienen problemas energéticos. Claro. Por ejemplo, Argentina. sí, Por más lejos. lejos. Venezuela. Le falta nafta. Venezuela. O sea. Claro. Venezuela, Sí, más que lejos. exporta el 96% de sus exportaciones son petróleo. La mayoría de esas exportaciones son petróleo crudo, Claro. porque no tiene capacidad de refinación. ¿Y a quién le compra el petróleo refinado en un porcentaje enorme? A los Estados Unidos. United States of America. Sí. Entonces, Al imperio. bueno, yo en este país siempre hubo un tema que requirió mirada estratégica y Estado, que fue el tema de la energía. ¿Por qué? Porque en este país no había petróleo. Ojo, ni hicimos había muy gas. bien el tema de la energía. En cuanto a abastecimiento de energía eléctrica, Pero por venimos supuesto, haciendo las que cosas hoy, muy bien. que hoy el Uruguay le esté vendiendo energía a países riquísimos en energía, es realmente una cosa Voy a sorprendente. decir algo positivo, además. La noticia de ayer, en términos de la alianza entre ANCAP y UTE para empezar a vender electricidad para los autos eléctricos, eso es tener una mirada Eso es el futuro. estratégica. del Eso es futuro. el futuro. Yo en eso no quiero poner en boca de Teresa cosas que capaz que no dijo, pero hoy la necesidad tiene cara de hereje y hoy necesitamos ANCAP y todavía el desarrollo se alimenta, tiene la sangre del combustible y del petróleo. Yo creo que hay que hacer una reconversión muy profunda de las empresas públicas en general y particularmente de lo que tiene que ver con aquello que nos va a sustentar el desarrollo, como es la parte energética y las políticas de los combustibles, e ir al nuevo tipo de combustibles. Dicho esto, me consta lamentablemente por experiencia laboral que la gerencia en general de ANCAP, que se mantiene en una buena medida, estoy hablando de los cargos medios, ¿verdad? No de las cabezas, no están muy predispuestos a innovar y te ponen el tema del monopolio frente a un montón de otras cuestiones que no necesariamente implican el monopolio. O sea, que legalmente podemos discutir si esto abarca tu muro de monopolio o no. Hasta que no cambiemos esas cabezas, hasta que no reestructuremos, hasta que no veamos cómo van a funcionar las empresas del futuro, yo veo muy difícil, aunque me alienta mucho la alianza con UTE, porque UTE sí se ha sabido transformar, que ANCAP dé ese pasito que necesita para llegar al siglo XXI. Pero un telegrama. Se nos fue el tiempo, ¿eh? Sí, ya sé. Hay quienes piensan, y aquí hay un buen debate hacia el futuro, que el mejor futuro para el Uruguay sería un Uruguay sin ANCAP. Otro ANCAP. La calle Herrera lo dijo. Nosotros tendríamos que importar el combustible y el combustible sería más barato. Bueno, yo estoy en desacuerdo con esa visión. Del mismo modo que estoy en desacuerdo con este ANCAP, que espero esté siendo transformado de manera radical. Pero la lógica de una empresa pública, y es la historia del país, no es... Hay muchos que dicen, el mejor gerente de una empresa pública es un gerente privado, que piensa con mirada privada. No estoy de acuerdo. Yo creo que es un grave Yo error. no creo que Yo no estoy de acuerdo, es un tenga que grave ser error. así. Yo tampoco. No saben la cantidad de mensajes de los oyentes que tenemos sobre este tema. Enorme. Por ejemplo, dice Mónica, la gente está apoyando a ANCAP vía precio de los combustibles porque, si no, ¿quién lo va a hacer? El Estado somos todos, lamentablemente, agrega.
Es una manera. No tenemos otra opción, ¿no? Es una manera. No, Claro, no, por eso. no es que Tampoco a mí no me podemos digan elegir. Atrapado sin salida. No, pero Exactamente. además, bueno, después está la discusión a propósito de las consecuencias que tiene Claro. eso, ¿no? La competitividad de la Exactamente. producción se ve afectada Claro. El gasoil con este productivo, precio por de los ejemplo. combustibles. No es solamente el Es una ciudadano vergüenza. que tiene Claro. que pagar Un más país que si está se viviendo traslada una en Es el auto, ¿no? gasoil No, por improductivo. supuesto. El tema Claro. es la La producción. la producción. La con el producción, precio del gasoil. exactamente. ¿Qué más? Y debe haber un componente también, que no lo tengo estimado así, pero un componente del boleto también, del precio del boleto. Sí, claro. Y entonces ahí tenés algo que impacta y afecta directamente a la gente Lo que es pasa usuaria que del transporte. los Después hay los oyentes precios de combustible que derraman en todas las detienen actividades. en cosas que se dijeron de otro tipo. Creo que estaba para Gerardo. Felipe plantea, ¿escuché bien? Acá nos está dando un debate de partidario cuando el tema era un cambio privado, alude al cambio Nelson. ¿No degollaron al Partido Colorado? Bueno, Chan. yo diría... Esa es otra argentino, discusión. Los debates en esta mesa son las reglas de juego, no son político-partidarios. No. No, No. Siempre... El uruguayo es un ciudadano hiperpolitizado y que tal vez quien estemos en esa mesa se permea un poco Pero la realidad. hiperpolitizado no quiere Pero decir politizado no quiere tener decir adhesión proselitismo partidaria. político. Adhesión O partidaria. sobre todo en un análisis. Sí. No, sí, estamos totalmente de Exactamente. acuerdo. De hecho, estamos de acuerdo. Ya volvemos. Otro tema.